Muy buenas noches, amigos, en una nueva edición de su programa Conversando con el Perú para analizar los aspectos más relevantes a nivel político ocurridos en la última semana. Este es un programa que se transmite por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, y se retransmite por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal Abeja. Además, se transmite también por los cables, Cable Más, Econocable, Cable Futuro, WinTV y Cable Go. Evidentemente, esta semana ha sido compleja y yo quería, en primer lugar, expresar mi saludo a Luciano Reboredo, con el cual vamos a analizar justamente las características de estos días que ocasionan preocupación para todos. Quería empezar diciendo lo siguiente: creo que debemos trascender un poco el nivel de los hechos que ya han sido bastante tratados por los diferentes medios. Todos tenemos que lamentar el número de muertes, la violencia, etcétera. Sino yo creo que quizás podemos hacer una reflexión, Luciano, no sé si te parece, cómo encarar una situación de este tipo, ¿no? Efectivamente, que esto nos causa pesar, sí, pero hay que ubicar la respuesta correcta, porque hay algunas personas, y algunos periodistas incluso, que en medios señalan que, en fin, lamentan los hechos, pero lamentan también las acciones de la policía y el ejército para reponer el orden, como si el orden fuera un asunto ajeno a la preocupación por el bienestar de las personas, y eso es un asunto totalmente deleznable. Entonces, aquí lo importante es ver qué mensaje, cómo enfocamos una situación de este tipo, y para poder saber cuáles las medidas correctas que deben asumirse. Creo que hay que empezar a clarificar los conceptos, cómo asignar a las cosas, cómo precisar qué cosa estamos viendo, cuál es el diagnóstico, ante qué estamos, y esa es una condición sine qua non, creo yo, para poder luego actuar y dar las medidas correctas, sin equívoco. De acuerdo, ese es el tema más importante en este momento, ¿no? Y sobre todo, como tú bien dices, Ángel, las definiciones, ¿no? Partir por la idea de que lo que está en este momento sucediendo en buena parte del país no son protestas sociales legítimas, sino actos de violencia subversiva y en algunos casos de terrorismo. No podemos decir, como algunos sectores de la izquierda, que se está satanizando la violencia, se está judicializando, penalizando y todo lo demás, una violencia social, una protesta social. No son protestas, son actos de violencia terrible. Ese es un primer tema. Otro tema es que no se puede también, como se está haciendo, poner en el mismo plato de la balanza a las fuerzas del orden, a las fuerzas que salen a defender la democracia, a defender el Estado de Derecho, como aquellos que salen a tirar piedras, incendiar la propiedad pública y privada o asesinar policías. No es lo mismo. No es lo mismo, pues, ¿no? Claro. En un caso es violencia subversiva, violencia incluso hasta terrorista, como decíamos, y en el otro caso es la sociedad que se defiende. Sí, sí. A ver, vamos a analizar las dos cosas que tú has señalado. En primer lugar, vamos a analizar si los actos sucedidos en estos 20 días, o casi ya un mes, ¿no? Sí. Desde la asunción del nuevo gobierno y la caída de Castillo por golpista, vamos a ver si estamos ante protestas sociales. ¿Qué cosa caracteriza una protesta en democracia, no? Efectivamente, la gente tiene el derecho de ganar las calles, la gente tiene derecho a ocupar el espacio público, pero ¿para qué? Para expresar una insatisfacción, una crítica, una demanda, ¿no? Que está dirigida al gobierno, por supuesto, pero también al conjunto de la sociedad. En democracia lo que se busca es generar una opinión pública favorable a una tesis, a una propuesta, y entonces eso hace que la demanda en democracia, que se basa justamente en el intercambio de puntos de vista, opiniones y confrontación de ideas, la demanda busque modificar una opinión, una correlación de fuerzas, y por lo tanto la demanda tiene que ser pacífica, para que el mensaje que tú quieres enviar con la presencia de la gente en las calles o movilizándose, llegue con toda claridad. Entonces el esfuerzo para comunicar requiere un ambiente tranquilo, un ambiente en el cual el número de gente que sale a las calles, las consignas que esgrime, le van dando su característica, va definiendo el mensaje, la coreografía del mensaje que tú lo sintetizas en una plataforma. Pero eso está destinado justamente a modificar la conducta del Estado o, en última instancia,
a generar una opinión pública favorable a tu tesis. Generar una corriente, ¿no? Demostrar que son muchos los que apoyan esto pacíficamente, como tú bien lo dices, ¿no? Y que se vea esa idea, que se agite esa idea, la que sea. ¿No? Claro, que se está, claro. que se está promoviendo, ¿no? Una marcha para la gente de las AFP, de los jubilados, de lo que sea. Siempre tienen una razón de ser y la policía lo que hace más bien es cuidarlos y acompañarlos. Por eso la marcha pacífica siempre busca un diálogo. Porque cuando tú tienes una demanda, yo quiero, por ejemplo, que me reinstalen un sistema eléctrico que mi pueblo no han olvidado, puedo marchar, puedo Claro, y al final hay una comisión que habla con el alcalde. Pero lo que tú buscas ¿no? en primer lugar es que te atiendan. En todas las manifestaciones de protesta legítimas, la gente pone por delante, quiero dialogar con la autoridad. ¿Y por qué hace la marcha? Porque no me escuchan. Claro. O sea, la marcha es porque no me escuchan, porque no entablo diálogo. Pero esto que vivimos, donde no se sabe quién está dirigiendo y no hay elementos para un diálogo, para una mesa, para sentarse a conversar, no es pues una marcha de protesta, tiene otras características. Sí, no, definitivamente no. Es algo que está al margen de la ley, lo que está pasando, ¿no? Ahora, la gente que marcha lo hace para que se imponga un servicio, se instale un aeropuerto, qué sé yo, pues, se traiga urea, se mejoren los salarios, las condiciones de vida. Pero la verdad es que marchas para destruir el aeropuerto, para desabastecer la ciudad, para tomar la central hidroeléctrica, para dejar en la oscuridad o sin agua a la gente, ¿esa es una marcha popular legítima? No, para nada. Pues. ¿Cuál es el beneficio para la gente? Y poblaciones enteras que no pueden trabajar porque hay una fracción de ellas que se lo impiden, usando métodos violentos y de terror. Entonces, pues, vean, por más esfuerzos que hagan quienes promueven estas cosas y sus defensores en el Congreso y en los medios de comunicación, no pueden, pues, y eso es importante decirlo, no pueden homologar estos actos de violencia, ¿no? Con una marcha popular, democrática, que es pacífica y que lo que busca justamente es dialogar, abrir un espacio de diálogo. O sea, estamos ante la antítesis de una marcha de protesta. Por eso llamar aquí a esta gente manifestante, protestantes, es un exceso. Porque además, si nos damos cuenta, hay un grupo de gente que sí se moviliza, que tiene algunas demandas, tiene, digamos, alguna cosa para... Pero eso está subordinado completamente a una plataforma que no tiene nada de reivindicación económica y social. Las demandas que, por ejemplo, se están levantando y ocasionan este desastre, estas muertes, todas ellas son contradictorias entre sí. Que renuncie la presidenta, que se vaya el Parlamento, que se vaya Castillo en elecciones y que constituyente. Esas cosas no pueden ser transables. Además son contradictorias entre sí. Porque ellos le dicen a la Boluarte que cierre el Parlamento. Entonces, ¿cómo se va a cerrar el Parlamento? ¿Quién lo cierra? O si renuncia a la Boluarte, ¿estarían dispuestos a que el presidente del Congreso, el general Williams, asume el mando? Si eso fuera, sería fácil. Pero no es verdad, pues, porque seguiría la protesta, porque tampoco les gusta el presidente. Posiblemente se radicalizaría más. Hasta podría radicalizarse, se dan cuenta. O sea que, vean ustedes, amigos, que la lógica racional de la exigencia no tiene sentido. Es un disparate y solamente es un pretexto para justificar el acto violento que estamos viendo en pantalla, donde se destruye, se obstruye y se perjudica a miles y miles o millones incluso de personas que son afectadas ya desde mucho tiempo en sus distintas actividades legítimas que ellos tienen, ¿no? Y estos actos violentistas, estos sabotajes a las ciudades, aeropuertos y demás, están perfectamente sincronizados, financiados y organizados por una inteligencia que hay detrás. ¿Quién es? Todavía no se sabe. Pero esto está armado y se ha venido armando con tiempo porque no es algo espontáneo. Bueno, no se sabe, digamos, entre comillas, ¿no? Pero en realidad políticamente sí se conoce, eso porque sí. Son aquellos que sustentan estas tesis antojadizas de liberar a Castillo, de que renuncie Boluarte, de que cierren el Congreso y Asamblea Constituyente. Entonces, aquí hay responsabilidad política, claro que sí, de quienes son los promotores de estos. Cuando Aníbal Torres, al inicio del gobierno, cuando decía, si no lo dejan gobernar, correrán ríos de sangre, y todas las frases terribles que ha soltado este hombre, y toda esta tendencia violentista que está detrás del Movadef, de ciertos comités de autodefensa que se están formando, nuevos,
y que sale a la luz que están formados por terroristas, ¿no? Por Sí, gente pues. de Sendero que ha estado ahí escondida y ahora están reactivándose. Bueno, yo quisiera tratar el segundo tema que tú expusiste hace un instante, de esta idea, esta idea de comparar, ¿no? De poner en el mismo plano las acciones que hace la policía y las fuerzas del orden con los actos violentistas. Tú has marcado una diferencia. Mientras uno es violencia pura, destinada a destruir propiedad pública y privada, afectar los derechos de muchos, Así es. como el derecho de circulación de mercancías y personas, afectando, por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, hay personas que han perdido la vida porque la ambulancia no pudo llegar a su destino por el bloqueo. Es decir, son daños colaterales. Entonces, esto no se puede comparar con la acción de las fuerzas del orden que tienen como misión constitucional justamente garantizar un orden público democrático y republicano. Porque la policía y el ejército existe, ¿para qué? La policía para cuidarnos de quienes afectan ese orden democrático y republicano, principalmente los delincuentes. Estas conductas disfrazadas de marchas que no lo son, como hemos dicho, son actitudes delincuenciales. Así es. La policía actúa contra el ladrón, contra el que rompe el derecho, el que transgrede, el que comete un delito, ¿correcto? Y el ejército actúa en el campo externo cuando esta agresión viene de afuera. Para eso se han creado estas instituciones que son constitucionales y tienen una función que la ley les encarga: mantener, guarnecer, restablecer, cuando se pierde, el orden democrático y republicano. Y eso es una condición para la vida civilizada. Esa es condición para que podamos hablar, discutir. Porque si aquí viene alguien con una pistola y nos amenaza a los dos, nosotros vamos a decir cosas que no sentimos ni creemos, pero por la amenaza. La amenaza no se puede convertir en una democracia, en el motor, en la fuente de una actuación política o de una obediencia que se está basando en la fuerza bruta y no en el respeto a la ley y a las otras personas. Y eso que tú mencionas ya ha sucedido. Acuérdate, Ángel, estos ronderos que capturaron a un reportero de un canal de televisión claro. y lo obligaron a leer un pronunciamiento. Sí, pues, o sea, y alguien que diga por ahí esa es libertad de expresión, ese es el derecho de expresarse, eso no es, eso es lo contrario a eso. Porque justamente la democracia es el régimen que se basa en la libertad. El derecho de huelga, por ejemplo, que está reconocido en la Constitución, en la OIT, en los sistemas internacionales, es una decisión voluntaria de los trabajadores que en un momento determinado se sienten insatisfechos y deciden protestar paralizando labores, ¿correcto? Pero es una decisión libre que ellos toman en una asamblea, que comunican a la autoridad, ¿no? Y se cumple dentro de ciertas condiciones donde la protesta se admite y se permite. Pero cuando se quiere quemar la fábrica, por ejemplo, Claro. y segundo lugar, o cuando se impone y te obligan a ti a cerrar tu negocio contra tu voluntad, o que no te desplaces afectando tu libertad, estamos ante una cosa absolutamente distinta. La libertad se constriñe, se aplasta y la voluntad se doblega. No es tu racionalidad, tú no haces lo que tú quieres, sino lo que te están obligando a hacer por mandato de la fuerza bruta. Claro, estos bloqueos de carreteras. Escuchaba en la radio a un representante del colegio médico que anunciaba que en Arequipa ya hay desabastecimiento de medicinas, ¿no? Y que esas consecuencias van a ser graves porque hay gente que tiene diálisis y qué sé yo, y que ya están faltando las medicinas, los insumos por los bloqueos. ¿Quién es responsable de la gente que se enferma y que muere y todo lo demás? ¿Eso es una legítima protesta? De ninguna manera. Claro que no, pues porque La policía tiene que ir a limpiar esas carreteras. No, y tiene que garantizar el derecho a la salud que tiene la gente que está en el hospital o que requiere de una atención y que tiene que salvar la vida. Entonces, el orden al cual algunos lo miran con desprecio, algunos periodistas, ¿no? En algunos medios y canales, incluso canal del Estado, de decir el orden no es un tema abstracto, no está allá. El orden es condición sine qua non de la vida humana, porque los seres humanos no somos anacoretas por naturaleza. Vivimos en sociedad y eso implica un orden determinado. Y ese orden, cuando es un orden justo, un orden legítimo, como es el régimen democrático y republicano, es un orden que hay que defender. Y la humanidad, en todas partes, ha luchado por un orden que garantice una convivencia en libertad, una convivencia democrática.
Y la gente da su vida por eso. Claro, y lo que se hace al proteger ese orden es proteger la vida de la sociedad, de todos los que conforman la sociedad, ¿no? Porque es un principio fundamental la defensa de la vida, ¿no? Entonces, cuando empiezan a tergiversar esto, ¿no? Ya de decir que hay que defender la vida y que están atentando contra la vida. No, señor, lo que pasa es que hay desadaptados, hay criminales, hay terroristas que están declarándole la guerra al país y las fuerzas del orden tienen que recuperar ese espacio perdido. Lamentablemente, pues nadie se puede alegrar de una cosa tan terrible, hay gente que muere, como ha pasado acá. Sí, claro. Las cifras son elevadas, han sido elevadas, puede haber habido algún error, quién ha sido el responsable no se sabe porque también hay infiltrados en estas marchas que pueden estar haciendo No, además todo. hay que ser claro, así como ha habido gente que ha luchado y dio su vida en los albores de la independencia, en las guerras de la independencia para conquistar libertad, la prosperidad, la república, la promesa republicana de la cual hablaba Basadre, tú recuerdas. Entonces, es lo mismo, nosotros tenemos un legado 200 años después, defender esa república que hemos heredado. ¿O vamos a dejar que nos la secuestre un grupo de infiltrados que se comportan contrario al sentimiento de la nación? Porque esa gente que no puede convencer, que no puede ganar con votos, o que cuando ha ganado desastres como lo de Castillo y terminan siendo golpistas por los cuales han sido expulsados, ahora quieren por la fuerza bruta imponernos a todos los peruanos determinadas condiciones políticas, quieren un régimen a su medida. Bueno, que lo ganen democráticamente, la democracia les permite eso. Claro, ¿no? Y por otro lado, el frente externo, ¿no? La influencia de Bolivia. Ese es el otro tema. Que es otro tema muy peligroso. Claro. ¿No? Muy peligroso. Los cientos de bolivianos que están metidos como agentes infiltrados en toda esta movilización. Claro, porque Bolivia se ha convertido pues en un modelo del socialismo del siglo XXI, con una constitución, con un régimen de Estado plurinacional, ¿no? Que ha generado una división, ha fragmentado a Bolivia, que ha generado un régimen autoritario, donde Morales fue 3, 4 veces reelegido presidente, ahora hay un miembro del MAS, el señor Arce, al frente de este país, que quiere extender el modelo a otras partes, como Cuba en su momento, exportar la revolución. Y eso entonces es afectar ya la soberanía de un país como el nuestro, que tenemos el derecho soberano de decidir nuestra forma de vida, y nosotros hemos apostado por la democracia. La democracia es un régimen, por supuesto, está lejos de ser perfecto, pero la democracia es un procedimiento, es un régimen que permite que las demandas se canalicen, que las demandas puedan, digamos, ser confrontadas y llegar a soluciones que beneficien a todos, claro, o a las mayorías. La democracia es un medio, ¿no? No es el fin último. El fin último es el bien común, el bienestar de la sociedad, y probablemente el medio más eficaz para eso sea la democracia. Entonces no podemos permitir, amigos, que nos secuestren la democracia. No podemos, por respeto no sé a quién, permitir que un conjunto de gente que no cree en la república ni en la democracia venga a intimidarnos, venga a destruir la propiedad pública y privada, venga a quemar los aeropuertos, venga a desabastecer las ciudades como si fuera una toma militar, tú lo has dicho. Eso parece una acción militar antes que una demanda política, y que eso quede impune, y que las Fuerzas Armadas, que tienen justamente el deber constitucional de proteger a la patria, la república, el orden establecido, el orden interno, el orden público, finalmente sean los malos de la película. ¿En qué parte del mundo sucede eso? Claro, malos de la película y arrinconados y con la moral baja por todos los ataques que reciben en los medios y por la lentitud, también hay que decirlo, del Ejecutivo para tomar decisiones. Se están poniendo la soga al cuello. Si esto sigue avanzando, cada vez es más difícil pararlo, ¿no? Y hay que tomar medidas ya mismo. Esto es como el enfermo y la medicina. Cuando se diagnostica una enfermedad determinada y hay que diagnosticar bien, el médico que te hace el análisis, que te ve la consulta, tiene que ser un médico pues que acertado en su diagnóstico. Y entonces te receta una medicina, un tratamiento. Y tú tienes que cumplir el tratamiento, porque si lo cumples a medias, te dice tienes que tomar y tomas un día sí, un día no vas a producir no vas a sanar, al contrario, puedes hasta agravar la cosa. Y eso es lo que está pasando. Cuando, por ejemplo, se declara un estado de emergencia que suspende determinadas garantías y derechos constitucionales, como el derecho de reunión, a libre tránsito,
Eso tiene que cumplirse. Entonces yo no sé por qué la policía solamente actúa cuando ya la banda empieza a quemar las cosas. Ahí es que se producen los muertos. Yo tengo la impresión que el estado de emergencia y el estado de sitio, dos variantes, son justamente dictadas con el propósito de prevenir que una situación de este tipo pueda desembocar en lo que estamos viendo, en lo que estamos sintiendo, claro, en lo que nos está doliendo a todos. Entonces tú tomas medidas preventivas, entonces tú no permites que la gente se desplace y la controlas en el origen. Y si tú logras controlar a la gente, hace que la gente no se desplace, no salga de su casa, de su emplazamiento, de su trabajo, le estás cuidando la vida en última instancia, estás evitando que muera, ¿no? Y esto es bien importante, porque las muertes se producen cuando ya se produce la acción vandálica y entonces para poder recuperar se tiene que usar armas de fuego. Pero si, por ejemplo, la suspensión de la inviolabilidad del domicilio, si el derecho a la libertad que tenemos todos, la libertad individual, claro, está suspendida, y tú capturaras a todos los agitadores, dirigentes, secuaces que están alentando esto a través de la detectación que hace la inteligencia, obviamente impedirías que se produzcan muertes. ¿Te das cuenta? En el fondo es la defensa de la vida. En el fondo es la defensa de la vida. De todos, incluso de los de ellos subversivos mismos, claro, porque ¿cuándo se produce el deceso? Cuando el hombre llega al aeropuerto y quiere quemar el aeropuerto. Ahí claro, se arriesga a que le caiga una bala. Lamentable, pero no hay otra solución, salvo que alguien diga acá, de estos señores apologistas de lo imposible, que está bien que quemen el aeropuerto, pues porque finalmente es el aeropuerto frente a la vida. Claro, no, pues este tema de la proporcionalidad del armamento es que vaya la policía con piedras y con palos, ¿no? Pero ellos también tienen armas estas que les llaman hechizas, que disparan y todo. No, hoy día yo tuve oportunidad de ver más temprano unas bombas caseras que se llaman avellanas. Avellanas. ¿No? Sí. Que no solamente es el ruido del cohete, sino que le ponen pólvora y hacen un problema explosivo que ya con los decibeles de la explosión rompen los tímpanos. Y la explosión tú sabes que causa estragos. Por eso que hay policías que tienen desgarrado el cuello, los brazos, las piernas. Porque una explosión de ese tipo es como si te tiraran una granada. Eso es lo que aquí no se dice. Y hay bazucas que disparan también este tipo de bombas o estas escopetas hechizas que disparan plomo, claro, piedras o perdigones. Son armas letales. Que finalmente, y una huaraca o una onda que lanza una piedra a una velocidad X te rompe la cabeza y te mata, claro, es como un proyectil. Es un arma de guerra ancestral. Claro, los antiguos incas lo usaban como arma de guerra, no era para jugar. Claro. ¿No? Ha trascendido en el tiempo y ahora algunos bobalicones lo ven como muy romántico, que salgan con huaracas a lanzar piedras, ¿no? Y no es así, es un arma. Es un arma, claro. Entonces, no hay derecho, pues. La república que hemos heredado, Luciano, tiene que ser preservada por los que hoy hemos sido beneficiarios de ese legado de nuestros héroes. No podemos entregar la república democrática a bandas para que la destruyan y en lugar de la nación peruana quieran construir un Estado plurinacional como en Bolivia. No, pues si los bolivianos lo hacen, bueno, allá ellos, pero no nos van a imponer ese modelo nosotros, como quiere Evo Morales. Lamentablemente hay quien ha comprado ese discurso y lo difunde en el Perú, e incluso entre clases, digamos, entre grupos académicos y sí, connotados intelectuales que creen en Por eso es importante ir más allá del hecho. Sí, lo que dices es muy importante porque hay que ir más allá del hecho, hay que ir más allá de lamentar, del sermón lacrimógeno a veces. Está bien, ya, ok, es un espacio. Hay que analizar el porqué, claro, y llamar a las cosas por su nombre. La protesta es la protesta y la violencia subversiva terrorista que aterroriza. El terrorismo es una metodología política que lo que busca es aterrorizar a una población. En lugar de convencerla, la quiere aterrorizar. Bueno, y entonces todo esto genera una situación importante. Bueno, hemos llegado al final de la primera parte de nuestro programa y vamos al corte para los mensajes comerciales. Y regresamos.
Así fue. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso puso fin a la más nefasta patraña contra el régimen democrático constitucional, porque aprovechando el deceso de 2 jóvenes, sin una investigación en serio, se confeccionó un relato tendencioso para inculpar a 3 autoridades que asumieron el gobierno luego de sancionarse la inmoral conducta del coimero Martín Vizcarra por un vasto consenso parlamentario. Con la denuncia archivada, se disipa el discurso panfletario construido por la cúpula estatal y la gran prensa obsecuente para esconder los crímenes de Vizcarra e imputar golpismo a una transferencia constitucional del poder. Entre el llanto de extremistas y caviares, se ha desechado esa pseudo-memoria colectiva destinada a generar un sentido común antirrepublicano, capaz de erosionar las bases mismas de la democracia peruana. Se hizo justicia. La Coordinadora Republicana es un espacio público de la sociedad civil que agrupa ciudadanos que, con independencia de sus particulares posiciones políticas o ideológicas, defienden y promueven los valores republicanos, los principios democráticos y la vigencia del Estado constitucional de derecho, rechazando cualquier intento de desconocerlos, reducirlos o desvirtuarlos. La Coordinadora Republicana se opone a las políticas que, primero, pretenden sustituir las instituciones y el procedimiento democrático por la presión de las turbas callejeras. Segundo, propician y alientan la nefasta práctica de judicializar y criminalizar la actividad política. Tercero, promueven un pensamiento único y totalitario, contrario a nuestra tradición, valores familiares y libertad de conciencia. La Coordinadora Republicana defiende los valores del Perú. Estamos de vuelta en Conversando con el Perú y en este segundo bloque, como es costumbre en el programa, tenemos un invitado. El día de hoy nos acompaña Lucho Benavente, director de Vox Populi, un gran, además, conocedor de la realidad nacional, quien nos va a iluminar el panorama de todo lo que está sucediendo, de toda esta situación tan convulsionada que nos está tocando vivir. Lucho, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Luciano, Ángel. Buenas noches. Buenas noches, Luchito, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo para conversar. No sé, arranquemos con las primeras preguntas. Yo te quería plantear una situación para empezar este diálogo, ¿no? En el Canal 7, uno de los presentadores, de los periodistas, plantea una dicotomía, ¿no? Y dice, en esta situación lamentable, que hay más de 40 muertos, que hay que buscar la paz, etcétera, todo un discurso, y al final dice, si hay que elegir entre la ley, si hay que elegir entre el orden, concretamente, o la vida, yo me quedo con la vida, ¿no? Y plantea esa dicotomía, esa división en que o la vida o el orden, que me parece bastante desatinada, más aún en este momento, ¿no? Porque supuestamente... Eso es temerario, pues. Claro, supuestamente el orden es para proteger la vida. Exacto, ¿no? El orden o la vida, esto suena o el oro o la vida. Es exactamente lo mismo, ¿no? Se requiere una actividad productiva, minera, para generar riqueza, generar trabajo, generar impuestos, regalías, canon, y de eso vivir. Entonces hay que ser una minoría responsable de acuerdo a las normas legales ambientales y con eso va a haber vida. Sin la actividad económica productiva no hay vida porque no hay ingresos, no hay forma de subsistir, no hay desarrollo, no hay nada. Así es. Cajamarca es la región que tuvo el menor desarrollo, tuvo un retroceso. La población rural subió de 66 a 68%, la región con más proporción rural. Señal en este caso de atraso porque es desproporcionado, ¿no? Entonces yo creo que lo mismo que se discutió de el oro o la vida, que era falso dilema, se está haciendo con esto de la vida o el orden. Tiene que haber orden para que haya vida, si no estamos en una jungla. Pero mira, hay que decir algo más. Los seres humanos no somos individuos aislados. Vivimos en comunidades que se llaman sociedad. La sociedad es un producto que, como decía Aristóteles, nace de la naturaleza social del hombre. El hombre es un ser social, un animal político, como decía Aristóteles. Entonces, para que la vida del ser humano florezca, necesariamente esa convivencia en sociedad implica un orden, supone un orden. Porque si
Y ese orden tiene que ser un orden de libertad, un orden democrático, un orden que valores de respeto, porque si tú impones un orden de abuso, de injusticia, de prepotencia, entonces lo que estás tú maltratando es la vida, la existencia de la gente. Donde alguien, por ejemplo, pueda matar impunemente y no pasa nada, entonces está pues desnaturando la vida. Por eso la defensa del orden, y particularmente el orden democrático que se basa en la libertad, que permite la manifestación, que permite la protesta, que permite que los adversarios hagan uso de la opinión pública y que puedan acceder a los asuntos públicos, es un régimen valioso que hay que respetarlo. Claro. Porque si no lo hacemos, simplemente va a ser destruido y entonces construimos un orden injusto que nos va a perjudicar en nuestra propia vida. Y cuando las sociedades primitivas comenzaron a darse cuenta que requerían un orden, se creó el Estado para garantizar ese orden, ¿de acuerdo? Para que haya una convivencia. De acuerdo, ¿no? Y claro, eso fue evolucionando y hoy tenemos el Estado democrático, que tiene características democráticas, valga la redundancia, igualitarias, en fin, ¿no? Entonces, cuando se plantea ese dilema, y lamentable que se dé en la televisión del Estado, en TV Perú, cuando se plantea el dilema de la vida o el orden, cuando se plantea ese falso dilema, eso es una manera de legitimar no la protesta legítima, sino los actos criminales de violencia de la subversión que en este momento arrasa al país, conducida por intereses que han confluido, que son intereses ilícitos de terroristas, narcotraficantes, mineros ilegales, contrabandistas. Ponerle la etiqueta de la vida a eso, pues está para tocar todo. Para proteger esta cosa delictiva. Entonces, pero mira tú, o sea, entonces con la lógica esa perversa, temeraria, injusta, entonces habría que dejar que se queme el aeropuerto, pues, para no producir ningún deceso que lamentar. Habría que dejar que las calles y las carreteras estén tomadas indefinidamente. Habría que sucumbir ante la prepotencia de esta gente que no tiene nada de antiguo, y habría que entonces bajar la cerviz, rendirse y aceptar que Castillo, que hoy está siendo procesado por el Poder Judicial, sea escarcelado y sea llevado a Palacio, que la Boluarte, sin poder hacerlo, cierre el Congreso, que ella misma renuncie y que te ponga una constitución. Esa es la respuesta para salvar la vida en abstracto, imposible. Eso es destruir la vida colectiva, la vida que los peruanos hemos escogido. Y el argumento es la proporcionalidad en el uso de armas. Esto es, si me atacan con un palo, yo te respondo como policía con un palo, ¿no? Pero no establecen la proporcionalidad en la cantidad de personas. Porque hay 20 personas, por cada 20 personas que atacan con un palo hay un policía. Entonces hay 2.000, una horda de 2.000 personas con palos y solo hay 100 policías, hay un 20-1 y allí no hay proporcionalidad. Entonces, evidentemente, es como un partido de fútbol donde un equipo tiene 11 futbolistas y el otro tiene 1. Claro. Y el árbitro tiene que hacer justicia futbolística aplicando las reglas del fútbol en ese momento, ¿no? Entonces, es lamentable que en medios informativos que tendrían que tener una posición informativa precisamente, tomen partido encubriendo esto de falsos valores, ¿no? Tanto en el medio del Estado, que es TV Perú, o en cualquier medio privado que quiera sesgar las cosas hacia ese camino. Sí, lamentablemente cada vez estoy encontrando más voces en ese sentido en los medios, medios privados, canales, radios, y eso va generando un ambiente que hace propicio que la gente empiece a ver mal a la policía. Recuerda toda esa campaña que se hizo en noviembre del 19 con la caída de Merino. Así es. ¿No? Y todo un amplio sector de la sociedad empezó a ver a la policía como el malo de la película. Y eso era el resultado de una campaña mediática. ¿no? Y las pintas en la calle que decía la policía los mató y todas estas cosas. Y esto es solamente el comienzo, ¿no? La cosa es ver hasta dónde va a llegar esto, claro, y cómo se le va a parar, Lucho. Y el tema de claro, es complicado el panorama, ¿no? El tema de argumentación respecto a derechos humanos. Entonces, lo de Inti y Brian con la caída de Merino fue un sacrilegio. Los derechos humanos protestaron, los organismos de derechos humanos, los defensores de los derechos humanos no dijeron nada cuando murieron 9 presos en abril del año 2020 en el Castro,
porque estaban contagiándose de COVID, se estaban muriendo y no recibían ninguna atención. No dijeron nada, no sé, recuerdo si fueron 14 o 24 los muertos de la huelga de transportistas con Castillo. Con Sagasti también hubo en Ica y La Libertad. Muertos, claro. Por los contratos de y los derechos humanos no saltaban para nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los derechos humanos lamentablemente son una farsa, ¿no? Derechos humanos es a gusto del cliente en el Perú. Claro. Y es un negocio porque muchas ONGs tienen mucho dinero internacional de su supuesta defensa de los derechos hay humanos. muertos buenos y muertos malos, Claro. muertos que sí valen, otros que no valen, ¿no? Porque Lo que es inaceptable es desnaturalizar una institución que es universal por naturaleza para todos, sin excepción. Ese es el primer principio, la igualdad de derechos para todos. Esa es la gran conquista de la humanidad. Al final se tergiversa y se interpreta en los casos concretos con discriminaciones políticas. Entonces hay muertos buenos, hay muertos malos, hay derechos que hay que respetar, hay derechos que hay que avasallar, etcétera, etcétera. Y esa es una instrumentación política por parte de ciertas ideologías que agarran estos instrumentos, pero no para desarrollarlos correctamente, sino para desnaturalizarlos y justificar agresiones a otros. Porque mira tú, estas paralizaciones, estos atentados que se dan en el sur del país y en otras partes, en el fondo están afectando los derechos de miles y miles de peruanos que quieren paz, quieren tranquilidad, que quieren desenvolver sus actividades con normalidad, que quieren asistir a su trabajo, que quieren ir al colegio, a la universidad, quieren hacer intercambio de mercancías, quieren, en fin, disfrutar del ambiente. Todo eso está proscrito porque un grupo de gente que se ha empecinado un conjunto de ideas, a la fuerza, violentamente, se lo prohíbe. Porque estas manifestaciones que paralizan alguna región, alguna ciudad, no nace de la libertad, no es una decisión libre asumida por la gente, que en fin, se podría respetar, sino es una imposición grosera. Hemos visto videos donde las bandas con megáfonos caminan diciendo que si no cierran sus puertas, sus negocios, se los van a quemar. incluso ambulantes humildes, ¿no? Que quieren vender porque viven de lo que venden en el día y les rompen su carrito y les impiden salir a trabajar. Claro, es tema de derechos humanos. Yo diría que para los defensores de los derechos humanos, que tanto se rasgan las vestiduras, es, digamos, algo así como crimen y castigo a gusto del cliente. Más o menos sí, esa claro. es la falsa realidad de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y de otro lado está lo que ustedes señalan, ¿no? O sea, el derecho al trabajo, el derecho al libre tránsito, el derecho a la propiedad pública, a la propiedad privada, etcétera. Y eso no es cuestionado. Tenemos 80 bloqueos de carreteras el día de hoy, 80 en este momento, Sí, según pues. han reportado. Y claro, y todos los políticos, todos los periodistas, todo el mundo dice, cuidado que el bloqueo de carreteras es un delito. Sí. Y claro, es un delito, pero ¿y quién las desbloquea? No, además ¿No? Tiene que haber consecuencias para eso. Claro, ¿y el que cuántos- comete un delito tiene que ser sancionado como tal. ¿Cuántos porque es un detenidos? delincuente. No hay detenidos por ese tema. Ahora, hasta ahora. el almirante Cueto ha sugerido que se declare estado de sitio algunas regiones, ¿no? Lo cual daría a las Fuerzas Armadas la posibilidad del control de los territorios, ¿no? Yo Sí. creo que es Muy necesario acertado eso. avanzar. Me parece sí una buena medida porque hay que buscar una salida, una solución. Es a esos verdad, hechos. pero hay que cumplirle exactamente, porque el estado de emergencia, que suspende algunos derechos fundamentales, lo hace para preservar la vida. Eso es lo que la gente no termina de entender. O sea, no es libertad para disparar. No estamos ante casos en que una marcha pacífica y la policía apostada con francotiradores ha disparado a mansalva. No es verdad que la gente ha estado concentrada en una plaza pública escuchando un mitin y de repente han caído bombas y hablan balas. de genocidio y dicen que se dispara especialmente a la gente andina. No, pero si las manifestaciones son en Puno, es muy probable que la mayoría de las víctimas o las No, personas es que en realidad heridas sean del lugar, ¿no? La razón Pero ha sido, todo lo que lo cubran la para... razón queda trizas, se hace escarnio de ella, no vale para nada. Y entonces hasta tenemos un problema, empezamos a perder los vínculos comunicacionales necesarios para calificar y entender las cosas. Entonces ahí es donde el diálogo se rompe, porque si ellos se meten en una narrativa que además en propios términos es contradictoria, que salga Castillo, que se vaya a INA, que se vaya al Congreso, que adelanten elecciones, entonces al final es un embrollo que no lleva a ningún sitio. Pero quizás es lo que quieren, porque repito,
aquí no estamos enfrentando una demanda por muy esotérica o exorbitante, sino estamos ante un acto de subversión. Yo creo que decir las cosas por su nombre, que utiliza además una metodología terrorista. ¿Qué cosa es el terrorismo? Es una práctica política que la desarrollaron ya en tiempos modernos los anarquistas a finales del siglo XIX. Se basaba en hacer magnicidios, eventos que generaban una gran tensión, un gran miedo, con el ánimo de despertar el ánimo de los pueblos oprimidos. Esa concepción inclusive fue combatida por el propio marxismo, porque ellos preferían la acción política, convencer, traducir, porque la política es un arte de convencer, dialogar, persuadir y cambiar una correlación de fuerzas. Pero el que usa el terrorismo hace de la política una herramienta para amedrentarte. No se dirige a tu conciencia para cambiarte la idea, sino a tu voluntad para doblegarla. Y esa es una diferencia fundamental. Claro. Su postulado es la imposición de un modelo, es el partido único, etcétera, ¿no? Es el miedo el que... En esta subversión que se está dando en el Perú está muy claro. Muchos hacen la comparación con Chile. A ver, Piñera pudo manejar el tema, ¿no? Hizo una negociación que la simplificamos así. Pues me dejas terminar mi periodo de gobierno, detienes la violencia y yo te doy constitución. Listo. Luego encontró Chile otro camino por las urnas, bloquear esa constitución que hubiera llevado al caos a Chile con un referendo en el cual no prosperó la constitución, ¿no? Pero había una capacidad de negociación, había un objetivo que ellos tenían y ambos lograban algo. El gobierno lograba restablecer el orden y concluir el mandato constitucional y los otros lograban su constitución. Entonces acá es imposible porque quienes están al otro lado del muro quieren nueva constitución, quieren libertad del expresidente Castillo, quieren el retiro de Boluarte, que defiende a Boluarte, ¿no? Y quieren que cierren el Congreso. Y eso no lo puede hacer alguien. Todas esas cosas tienen caminos institucionales, jurídicos. Claro, porque en todo caso a los chilenos no se le ocurrió pedir que renuncie primero Piñera. Claro. Entonces, con él negociaron, ¿te das cuenta? Entonces, en el Perú no hay posibilidad de negociación, porque no puedes dar esas cuatro cosas porque simplemente no puedes. Son contradictorias entre sí. Por otro lado, creo que acá la cosa es mucho peor porque Chile no tenía la experiencia subversiva que tiene el Perú, la experiencia de crimen organizado que tiene el Perú. Chile no tenía tremendas mafias de narcotraficantes, de terroristas, de minería ilegal, de contrabandistas que tiene el Perú, que son mafias con muchísimo poder, con muchísimo dinero negro que están manejando todo esto. Que mueven hilos internacionales. Y que, exactamente, ¿no? Que están alineados con el Foro San Pablo, con el presidente López Obrador en México, y ahí, etcétera, ¿no? Entonces, es una situación mucho más complicada porque Perú tiene esa experiencia negativa, la de Sendero Luminoso. Chile no tenía. Entonces, si tienen todo ese expertise en Perú, esas mafias, por un lado, y por otro lado, tienen una plataforma con 4 puntos imposibles, entonces no hay salida, aparentemente, ¿no? Ahora, se plantea el diálogo, sí, ¿no? De ciertos sectores. Bueno, siempre el diálogo es lo más civilizado, pero en este caso, ¿con quién vas a dialogar? Es una cosa que surge por todos lados como hongos. Pero ellos no quieren dialogar. Claro, y no quieren dialogar. ¿Con quién vas a dialogar? ¿No? Entonces, cuando dicen acá lo que falta es diálogo y que vaya el ministro, bueno, va el ministro y ¿con quién dialoga? Bueno, fue un grupo de la PCM y no se tuvo que regresar porque no encontraron a nadie y nadie quería. Hoy una Boluarte fue al Cusco y regresó igual. No quieren dialogar, ¿no? Ellos lo que quieren es que haya más muertos, más violencia, más caos, y sobre ese caos en algún momento dado tomar el poder. Claro, entonces es claro que estamos ante una práctica que no se inscribe dentro de la llamada protesta democrática, que efectivamente es un derecho ciudadano como el derecho de huelga que está contemplado en la Constitución, pero tiene determinadas características que no pueden ser violentadas porque si no entonces la cosa se convierte en otra. La protesta democrática es un ejercicio ciudadano de ganar la calle, el espacio público, para generar, digamos, un hecho político que está dirigida a modificar una determinada correlación de fuerzas, está dirigida a la conciencia, al entendimiento de la gente, que digamos, sin esa movilización no tendría claro, y entonces a partir de ahí se modifica. Que eso ha sido, por ejemplo, las marchas que se hicieron contra Castillo, ¿no? Marcándole el terreno, quitándole, digamos, aliento para que
dispare o tienda su guerra contra la democracia. Pero no se lanzó ni una piedra. En todas esas no hubo ningún muerto, ningún herido, Claro. ningún desmán, porque el objetivo no era generar violencia y caos, no era generar terror, sino era convencer a la opinión pública, y cosa que se ha conseguido, y entonces se modificó una correlación de fuerzas, digamos, desfavorable a Castillo, pero a través de un método democrático que es ganar la conciencia. Aquí no, acá lo que se busca con el terror es amedrentar, es ponernos de rodillas para que aceptemos, por ejemplo, la Asamblea Constituyente, o que se vaya fulano a sultano. Por eso usan frases así como la toma de Lima, por ejemplo, ¿no? Claro, es una frase de guerra. Claro. No es una manifestación política para defender ideas ni nada. Claro. La toma de Lima es una frase En el lenguaje del marxismo no hay ganar elecciones, hay la captura del poder. Claro. ¿Qué es lo que decía? El lenguaje ortodoxo. Cerrón al marxista, comienzo ¿no? decía hemos ganado... Hemos capturado, sí. Claro, pero no tenemos el poder, no tenemos el No gobierno, hemos capturado el pero no hemos poder capturado todavía. Y una vez que se toma el poder no se suelta. Y ahí sí lo defienden a muerte, Sí. y si hay una manifestación democrática te aplastan. ¿Y qué van a decir los actuales defensores de los supuestos derechos humanos si es que triunfa esa forma, ese modelo de país? No, ahí se callan como se callan con Venezuela, con Cuba. Se callan o se ponen o hacen críticas a los métodos, a los excesos, y no al núcleo fundamental. No, la verdad, esta gente le hace cumple un papel nefasto, porque es la que siembra, es la que alienta, es la que apapacha este tipo de actitudes que después se convierten en lo otro. O sea, el Castillo y lo que significa no hubiera sido tal si es que no hubiera habido antes Sagasti, Vizcarra, ¿no? Y un proceso de descomposición, de deterioro de la propia democracia, de devaluar a nuestra policía, de quitarle sus méritos. Luego de haber vencido de modo ejemplar a Sendero Luminoso, esta gente, se la acusa de ser autoritaria, se señala que en una manifestación no hay que causar ningún tipo de uso de la fuerza, cuando la fuerza que el Estado es una fuerza legítima, que está concentrada. El Estado concentra la fuerza para que los actores sociales no se pelean entre ellos. ¿Te acuerdas cuando Gino Costa dijo, ¿y por qué no mueren policías? Sí, pues claro. ¿No? Claro, hay muertos del otro lado. ¿Por qué no hay policías muertos? Acá algo está mal. Esa es una lógica perversa, ¿no? Es terrible, la verdad, ¿no? Ahora, qué situación tan complicada cuando el único método de solución de conflictos es el diálogo, es el camino natural, cuando es imposible el diálogo. Claro. No quieren diálogo, no tienen representantes para el diálogo, no tienen cabezas visibles, tienen más bien una organización tipo celular como Sendero Luminoso, lo cual permitía. Eso, exactamente. Entonces no hay opción de diálogo. Habías dicho algo bien importante, no hay líderes, ¿no? Tú no dices, el líder de esta protesta de fulano, entonces no existe. ¿No? Es como Sendero. Han cuidado eso, ¿no? Porque lo que tú quieres es destruir un orden, pues. ¿Y qué orden quieres? El orden republicano, ese que lo hemos gestado 200 años atrás, ese que permite libertades, que hay un ejercicio democrático donde hay el derecho a la protesta, donde hay el derecho a huelga, donde hay derechos fundamentales. Entonces, ese derecho, esa república es la que se quiere destruir. Entonces, cuando viene este tipo de falsas contraposiciones, destruir la república, el orden que permite la libertad y la expansión de la vitalidad del ser humano y sus potencias, es un crimen que hay que defender. Por alguna razón, nuestros antepasados dieron su vida para lograr independencia y para formar una república, ¿o no? Entonces, si ellos se ofrendaron su vida por esa república, ¿por qué nosotros la vamos a rendir ante actitudes matonescas, prepotentes y violentas? Criminales. Y criminales. Claro, quieren un, entre comillas, orden bolchevique, ¿no? Claro. De partido único, de exterminio, de modelo único. Bueno, pues, nosotros nos levantamos contra el orden colonial y español, ¿no? Como hicieron otros países en América, y eso costó sangre, y se hizo a sangre y fuego, porque no querían. Entonces tenemos que defender con igual convicción la república que hemos heredado 200 años atrás, la que nos permite libertad. Por supuesto, al interior hay que todo el debate político, la democracia justamente es un espacio donde el conflicto se canaliza, se encausa, se procesa y se soluciona negociando, conversando. Claro que sí, porque todos partimos de respetar la regla de juego. Pero claro, si esto es como el fútbol, te invitan a jugar fútbol y tú quieres jugar básquetbol y quieres meter gol con la mano, no hay partido posible, no hay conversación posible. Te invitan al fútbol y tú vas al box. Así, o vas al box o al cachascán. Lucho, estamos ya
en el preámbulo de una situación de guerra, de una guerra civil, como algunos analistas anunciaron hace tiempo, como nuestro amigo César Campos. ¿Tú crees eso? ¿Ves eso en el camino? Cuando César Campos hubo guerra, hablaban de que podía haber guerra civil en el Perú, me parecía algo improbable, ¿no? Estamos creo que al borde de una guerra civil. Hay algunas características, hay un nivel de organización cuasi militar, hay un sistema logístico, hay financiamiento, hay armas que están entrando desde Bolivia, hay una concertación internacional, hay una guerra en las relaciones internacionales vendiendo una narrativa. Hay bastantes características de una guerra, ¿no? Por eso es que la respuesta tiene que darse en el campo militar. No se puede dar solo en el campo de un diálogo frustrado que no va a ocurrir porque ellos no quieren diálogo, ¿no? Por eso es que en ese contexto me parece válida la propuesta del almirante Cueto, ¿no? de declarar estado de sitio las regiones en conflicto. Ahora mira tú, el tema de la guerra civil es algo que nadie quiere, es un asunto indeseado absolutamente, pero se produce si es que, por ejemplo, a la policía no se le da la suficiente legitimidad y fuerza y constancia para que cumpla su deber en el marco de la ley y la Constitución. De eso se trata. A la policía cumple su función dentro de un proceso, dentro de ciertos límites y parámetros que son fundamentales. Por supuesto, si hay algún exceso, se sanciona, se ubica y se sanciona. Nadie está planteando lo contrario. Pero cuando eso no sucede, cuando la gente ve que las Fuerzas Armadas o policiales son desbordadas, va a empezar a armarse ella misma y en consecuencia va a empezar a dispararle a los otros y ahí se va a producir la guerra civil. ¿Te cuenta? O sea, la gente, ya por ejemplo en Madre de Dios, en Puerto Maldonado, he visto una importante movilización de gente que salió con polos blancos y banderas blancas, repudiando a lo que llaman los mineros o los habitantes de La Pampa, que parece que los traen para alterar el orden en la ciudad. Y eso es sumamente peligroso, claro, porque eso ya lleva a los comités de autodefensa, a los grupos paramilitares, y eso es el escenario de una guerra civil. En Puno igual está la gente de Rinconada, que es una población 4 veces más grande que La Pampa, donde no hay Estado, no hay ley, y está totalmente controlada por los mineros ilegales, ¿no? Sí, esa es la gente que está actuando, la gente que está manejando, ¿no? Hay una clara división, hay una masa de gente a la que los engañan bajo la propuesta de una protesta por reivindicaciones sociales, por intereses sociales, pero los que dirigen todo esto son delincuentes, son terroristas, o como sabemos, sí, son eso es tierra de nadie, ¿no? Criminales. Bueno, y ese es el caso de los mineros ilegales, ¿no? Estamos en realidad, para resumir, estamos un poco sentados en un barril de pólvora que cualquier chispa puede producir una explosión. Ojalá que nadie quiere eso, pero también creo que es de responsabilidad advertirlo, señalarlo y que la autoridad correspondiente asuma su responsabilidad. Mira, hemos llegado al final de esta importante conversación. Te agradecemos mucho, mi querido Lucho Benavente, por tu participación y llegamos al final de nuestro programa. Ha sido realmente muy grato esta conversación, este programa. Nos despedimos hasta la próxima semana diciendo a todos ustedes que nos sigan a través de nuestras redes sociales, de la Coordinadora Republicana, a través del Face, el Twitter, el TikTok, el canal YouTube de la CRTV y el portal La Abeja. Muy bien. Luciano, tu despedida. Nos despedimos, será hasta la próxima semana. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias.